Una hermosa paloma blanca siempre se detenía en una fuente muy antigua de la época de la colonia. Era una construcción situada en la zona centro de Oaxaca, México. Un día solamente ya no se apareció por esa casona y los dueños tienen la necesidad de reconstruir esa fuente antigua de la casa colonial, descubriendo con gran sorpresa monedas de oro y plata de esa época. Son casas que, además de tener un valor histórico y cultural, forman parte del colorido y belleza de las calles singulares de su bella ciudad, donde un encuentro con un verdadero tesoro en monedas de oro y plata tuvo a bien descubrir dos trabajadores de la construcción, monedas que, aparte de tener valor como metal, su valor incrementa a ser verdaderas monedas de una época donde la colonia española tuvo su mayor auge, y que de algún modo escondieron y protegieron debajo de una gran fuente de su patio principal. Pero más inquietante resulta esta historia cuando sus habitantes comentan que siempre veían una paloma blanca que se paraba a tomar agua de esa fuente. Fueron 5 años donde veían todos los días a esa ave, que en realidad anunciaba un gran tesoro. Aquí la historia. En la ciudad de Oaxaca, México, se desarrolló una historia sin igual. Una vez más, una gran revelación de un tesoro en monedas de plata y oro se tuvo a bien descubrir porque una gran fuente muy antigua estaba minando agua y necesitaba una reconstrucción de sus piedras de cantera fina. Era una construcción de más de 200 años, una vieja casona que fue de los españoles y después de empresarios y hasta de conventos sirvió. Cuando la familia Sáenz compra ese predio en 1985, se trasladan a vivir toda una familia de 25 gentes. Todos se dedicaban a las artesanías en barro y tejido. Esta historia sucedió en el año del 2010, nos relata el señor Federico Guzmán, quien junto con un ayudante vivieron el encuentro con este tesoro y ahora nos relatan la increíble historia. El señor Juan Sáenz, dueño de esa casona, comenta que desde el año 2005, desde la ventana de su oficina, le gustaba observar a los pájaros bajar a saciarse de agua limpia de esa fuente central del gran patio, pues no le gustaba que estuviera sucia y con lama. Siempre debería de tener agua limpia y la fuente funcionando desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. El dueño casi siempre estaba en su oficina y le gustaba escuchar el sonido de esa fuente. Todos los días cientos de pájaros se postraban a beber, pero su favorito era una hermosa paloma blanca que curiosamente siempre se paraba a descansar del lado derecho de la fuente de donde él la veía. Pero antes de parar siempre daba como 5 a 7 vueltas alrededor de la fuente, como buscando un buen lugar para relajarse y tomar agua, pero siempre se paraba en su lugar favorito, y si hubiera otra ave que estuviera en su lugar, sobrevolaba más tiempo hasta que esa ave se quitara de ahí. En ese momento ella llegaba y se disponía a tomar agua. No se ponía nerviosa ni revoloteaba por todos lados como lo hacen comúnmente las demás aves. Simplemente se colocaba como para que todos la contemplaran y disfrutaran de su hermoso color blanco de su plumaje. Así pasarían los años y el señor Sáenz ya hasta tenía la hora exacta cuando venía la paloma, que eran entre las 6 y las 7 de la tarde, justo cuando el sol ya está bajando. A esas horas ya casi ninguna ave venía a tomar agua, porque siempre estaba lleno entre las 12 y las 3 de la tarde. Se arrimaban desde gorriones y canarios, y un día hasta un gavilán vio el patrón. Ese mismo año, en el 2010, el patrón nos hablaba seguido para que limpiáramos la fuente por dentro y por fuera, pero una vez que se nos hizo tarde y ya eran como las 8:30 de la noche, había muy poca luz en toda la vieja casa. Incluso tuvimos que poner una lámpara de esas viejas de petróleo para poder terminar el trabajo. Cuando de pronto sentimos mi ayudante y yo como un viento con olor a un perfume muy rico de mujer nos rozó todo el cuerpo,
Volteamos por todos lados, pero no había nadie ahí, solamente estábamos nosotros, y las ventanas de los cuartos todas estaban cerradas, pues recuerdo que hacía mucho frío. La verdad, nos asustamos, porque casi despuesito escuchamos una voz y murmullos de mujer que nos hablaban, pero no distinguíamos lo que decían. Como que eran voces de mujeres secreteándose, pero estábamos a varios metros de todas las entradas de la casa y una vez más no había nadie. Solo queríamos terminar de limpiar esa fuente, cuando nos dimos cuenta que un pedazo de cantera ya estaba minando el agua y se tenía que quitar desde abajo. Para eso teníamos que remover varios otros pedazos de piedra que se lo comentamos al señor Sainz y nos dijo que viniéramos en 10 días, pues al cabo no era mucha la filtración. Después de ese tiempo llegamos muy temprano y estaba triste el patrón, pues nos comentó que ya no veía la paloma blanca desde el día que fuimos a limpiar la fuente. Hasta nos echó carrilla que por nuestra culpa ya no venía esa paloma, que le salamos la fuente. Nada más nos reímos. Comenzamos a retirar poco a poco los pedazos de piedra de cantera. Era una labor muy difícil, pues era prácticamente una reliquia. Esa fuente, si golpeábamos de más, podríamos estropear todo el trabajo. Cuando al quitar la losa del piso en la vil tierra descubrimos monedas de oro y plata, las tomamos con las manos y estaban pegadas unas con otras. La verdad, no entendíamos la simbología, pero se notaba que no eran de esta época. Se lo comunicamos al patrón y ahora entendía que justo en ese lugar que quitamos la losa y las piedras se paraba a tomar el agua esa hermosa paloma blanca. El patrón entendió que esa paloma estaba anunciando el escondite de esas monedas de oro y plata. Pero ¿por qué siempre en ese lugar? Y es justo donde se comenzó a minar el agua y además la paloma ya no regresó. Sin duda alguna todo un tesoro que quería revelar esa hermosa paloma blanca. Después le comentamos del olor a perfume de mujer, corroborando con el patrón aún más de que alguien quería que ese tesoro o guardado ya quería que fuera liberado para ellos poder descansar y pasar a otra dimensión. Además también nos comentó el patrón que seguido todos veían sombras alrededor de esa gran fuente y en otros lugares de esa gran casona, que él decía pues que era anormal al ser una casa muy antigua, donde también comenta que resguardaron ese tesoro en la época de la independencia y de seguro habrá más escondido por algún lugar de esa vieja casona. Si te ha gustado esta gran historia, por favor regálanos un like y suscríbete a esta y a nuestras nuevas páginas que son Leyendas Verdaderas, Casillero Paranormal y A que no sabías. Hasta pronto.